Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que tienen la oportunidad de poder ingresar a este medio de comunicación para poder participar de este estudio. Es un estudio basado en el plan de salvación. Es el estudio que Dios ha dispuesto en la palabra de Dios para este tiempo en el cual nos ha tocado vivir en este mundo. El mundo está rápidamente llegando a la crisis final y las angustias pronto se desatarán sobre este mundo. Y el Evangelio ha provisto una solución segura, firme, por medio de la justicia por la fe. El justo, dice, vivirá por la fe en el tiempo de crisis, en el tiempo de angustia y en todo tiempo. Este mensaje para este tiempo viene con el nombre o título Justificación por la fe en Cristo Jesús, que lleva a una vida santa. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 171 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Estamos rogando al Señor, a ese Dios que ha inspirado estas palabras, porque Dios siempre ha advertido en todos los tiempos y la advertencia nos llega a nosotros. Y vamos a pedir en nuestros corazones que Dios pueda por su gracia concedernos su palabra en esta oportunidad, para que por medio de su palabra podamos aceptar el llamamiento, por medio de su palabra podamos nosotros tener una verdadera fe, confianza plena en Cristo, una confianza que nos pueda liberar completamente del pecado de este mundo y del enemigo de Dios. Y al comprender nuestra condición, necesitaremos humillarnos hasta el polvo, lo cual producirá un arrepentimiento verdadero, reconocer que somos pecaminosos, que somos pecadores. Y al reconocer nuestra condición y estar dispuesto a recibir el perdón, y estar dispuesto a que Dios pueda cambiar nuestra vida, nos pueda dar una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de gozo, de paz, de alegría, entonces necesitamos reconocer que nuestra vida pecaminosa no tiene valor para seguir viviendo. La Biblia lo llama quebrantamiento de corazón, quebrantamiento de vida. El apóstol Pablo dice, miserable hombre de mí. El apóstol Juan en Apocalipsis 3, 14 al 18 dice que el ser humano, cuando reconoce su verdadera condición y experimenta arrepentimiento, se reconoce como miserable, pobre, ciego, desnudo, desgraciado, una vida perdida, una vida que no tiene solución. Ahora sí dice, cuando el ser humano reconoce esta condición, Cristo está dispuesto a crear una nueva vida. Podemos entender sencillamente con la ilustración que la Biblia misma presenta. La Biblia dice que vuestras justicias, dice, son como trapo de inmundicia. O sea, es decir, nuestra vida, nuestro carácter, nuestro comportamiento, pensamientos, palabras, acciones, son como un trapo de inmundicia, no vale para nada. Un trapo de inmundicia se desecha. Por eso Isaías dice, ¿podrá, dice, el etíope su piel moreno cambiarlo en blanco? ¿O podrá el leopardo, dice, cambiar sus manchas? Así también vosotros, estando habituados a hacer el mal, no podéis cambiar. Entonces, cuando el ser humano reconoce que no puede cambiar con nada, ni con religión, ni en la iglesia, ni en el mundo, ni con educación del mundo, ni con educación superior, ni con psicología, ni con recompensas,
el hombre no puede cambiar. Entonces, todo lo que no puede cambiar, lo que ya no vale, se desecha. O un trapo de inmundicia, un carácter sucio, un carácter vil, un carácter que siempre está mal, debe ser desechado. A eso se llama renuncia, el séptimo paso. Estamos estudiando la renuncia. Y hemos venido estudiando ya varios estudios acerca de la renuncia. Alguien dirá, ¿por qué nos demoramos mucho en la renuncia? Porque ese es el punto débil del cristianismo moderno, de las religiones modernas, es el punto débil. Ese mensaje dice, no se predica, no se enseña. Ese es el mensaje más difícil de predicar, la abnegación, el sacrificio, renunciar a uno mismo y renunciar todo lo que uno tiene. Y generalmente no se predica, no se enseña porque no se ha entendido bien. Muchos entienden mal, y los que entienden mal la palabra de Dios con sabiduría humana enseñan como una ley de hierro, imponen como carga. Hay iglesias, hay ministerios, hay grupos de creyentes que imponen. Le dicen de que si uno quiere ser cristiano, tiene que vender sus cosas. A otro le dicen tienes que dejar tu trabajo. A otro le dicen tienes que dejar tu estudio. Déjalo tú, todas las cosas. Pero no han entendido que el ser humano pecador no puede dejar eso, no puede desprenderse. Y si lo hace, tomará una mala decisión en un tiempo indebido, en la forma incorrecta, y después quedará desamparado y se lamentará y volverá al estudio, volverá al trabajo, volverá a su vida antigua. Porque el ser humano pecador está contaminado de pecado, está malogrado por el pecado. Y todos sabemos que algo malogrado, como una máquina, un motor o cualquier cosa malogrado, funciona mal. Entonces el ser humano va a funcionar, va a actuar mal. Así lo han interpretado humanamente las palabras de la Biblia. No, la Biblia está diciendo, Jesús dice, venid a mí, no han entendido el llamamiento. Venid a mí, dice, tal como están, con todos sus pesares, sus cargas, sus preocupaciones, sus problemas. No necesitan arreglar nada, dice, no necesitan prepararse para venir a Cristo. Vengan, dice, y reconozcan su verdadera condición. Y si ustedes, dice, están dispuestos a cambiar de vida, dispuestos a dejar esa vida antigua, si ustedes me presentan a mí, dice Jesús, la renuncia, si ustedes están dispuestos a renunciar a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son los que complican vuestra vida, dice. Las cosas de este mundo les llevan al pecado, les llevan al fracaso, les llevan a muchos problemas, les llevan al estrés, a la preocupación, les llevan a una serie de males y por eso no pueden vivir bien. Porque las cosas de este mundo, como la educación del mundo, los trabajos del mundo, las profesiones del mundo, el dinero, las empresas, los negocios, las actividades del mundo, ¿por qué no son buenas? Porque realmente el enemigo de Dios, Satanás dice, sembró la cizaña. Satanás es el que ha generado, ha utilizado a los hombres sabios del mundo para poder hacer crear esas cosas, para que puedan crear sistema de alimentación del mundo, sistema de educación, sistema de economía, sistema de gobierno, toda clase de sistemas. Es originado por Satanás y todo está, dice, contaminado de egoísmo. Por eso un cristiano, mientras participe y esté inmiscuido, esté pues
involucrado o comprometido con las cosas del mundo, nunca podrá vivir una vida cristiana plena, nunca podrá vivir sin pecar, nunca podrá tener un carácter perfecto, nunca podrá tener la imagen de Cristo. Es posible que algunos empiecen y tengan, como dice Apocalipsis, has dejado tu primer amor. Quizás algunos empezaron bien la vida cristiana, recibieron el amor, recibieron el carácter de Cristo, recibieron vida nueva, recibieron todo, se bautizaron. Pero como volvieron al mundo, nuevamente el mundo los absorbió y los esclavizó y los encadenó. Por eso Jesús dice, la renuncia me deben presentar a mí, dice. Yo soy el libertador, yo soy el salvador, yo soy el que puedo solucionar, dice, tu problema de pecado, puedo cambiar tu mente, tu corazón, puedo cambiar tu carácter, puedo cambiar tus palabras. Yo te puedo educar, dice, con la verdadera educación. Yo te puedo dar crecimiento, dice, en santidad, en perfección, en limpieza, en pureza, en consagración. Pero el hombre carnal, tú tienes que renunciar a tu vida, dice. El hombre viejo tiene que morir. Por eso Pablo en 1 Corintios 14:31 dice, cada día muero. En esta noche, si el tiempo nos da, vamos a estudiar sobre cómo se concretiza esta renuncia, cómo se hace realidad esta renuncia, cómo yo puedo saber que he renunciado, cómo yo puedo saber que otros cristianos han renunciado, han presentado su renuncia a Cristo, para que Cristo ahora gradualmente, conforme su sabiduría y su prudencia, nos vaya liberando del mundo, hasta liberarnos completamente y darnos una vida nueva en Cristo Jesús, lo cual se va a demostrar en el bautismo de agua. Lo que ahora estamos estudiando es el bautismo de fuego, del Espíritu. El Espíritu Santo es el que, al que renuncia, le dará una nueva vida. Entonces, sigamos estudiando para aprender más, porque este es el punto débil del cristianismo. Si el creyente, dice, entiende este evangelio, especialmente este séptimo paso de la renuncia, Satanás habrá perdido su poder. Satanás no podrá hacer nada. Así como Satanás en Egipto, Faraón en Egipto, no pudieron hacer nada para detener al pueblo de Israel. Así Satanás dice, cuando uno realmente ha entendido el Evangelio, la buena noticia que puede ser liberado y renuncia, entonces la liberación comienza en su vida y Satanás está perdido. Que Dios pueda bendecir a las palabras que esta noche Dios tiene preparado para nosotros. Los instrumentos humanos solamente somos medios que transmitimos. Necesitamos fe para que estas palabras tengan poder. Vamos a entonces continuar estudiando acerca de la renuncia. Ahora vamos a leer en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 120. En el estudio anterior hemos estudiado que los trabajos, los negocios, el orgullo, el egoísmo, todo lo que uno tiene debe renunciarse. Ahora, para confirmar esa renuncia, ¿cómo hay que continuar? Dice así: muchos son atraídos por la belleza de Cristo y la gloria del cielo, y sin embargo rehuyen las únicas condiciones por las cuales pueden obtenerlas. A muchos les gusta ser religioso, a muchos les gusta la salvación, a muchos les gusta tener un Dios poderoso, pero eso es bueno, esos son los primeros pasos, pero dice rehuyen, dice las únicas condiciones por las cuales se puede obtener la salvación. ¿Cuáles son las únicas condiciones? Nosotros, por motivo de estudio, lo hemos dividido en 12 condiciones y son únicas, no hay más.
Y en esas condiciones, como en los estudios anteriores hemos recordado, no hay ninguna condición que diga tienes que obedecer la palabra de Dios, tienes que cumplir la palabra de Dios, tienes que guardar la ley, tienes que predicar la palabra de Dios. No hay ninguna de esas condiciones. Eso viene después, tiene su lugar correspondiente, sino que muchos hemos entendido mal y lo hemos traído. Lo que está en segundo lugar, lo hemos traído al principio. No, la base, el fundamento es Cristo. Y Cristo nos quiere aceptarnos como hijos, nos quiere adoptar nuevamente, pero la condición es renuncia. Vamos a continuar leyendo. Hay muchos en el camino ancho que no están del todo satisfechos con la senda en que andan. El mundo está lleno de seres humanos insatisfechos. El mundo religioso también está lleno de religiosos insatisfechos, porque la religión no ha podido solucionar la vida, el carácter, los sentimientos, los deseos. Ese carácter de ira, descontento, colérico no ha podido solucionar. Entonces el cristianismo está descontento. Anhelan escapar de la esclavitud del pecado y tratan de resistir sus costumbres pecaminosas con sus propias fuerzas. Ahí está la humanidad. El ser humano se confía en sí mismo y piensa que va a resistir las malas costumbres. El mal piensa que se va a dominar, se va a frenar su mal carácter, su mala vida, con su propia fuerza, pero no va a poder. Miran el camino angosto y la puerta estrecha, pero el placer egoísta, el amor al mundo, el orgullo, la ambición profana, alzan una barrera entre ellos y el Salvador. Para empezar la vida cristiana, la justificación por la fe, el perdón, el nuevo nacimiento, la entrega total, todo eso está comparado con la puerta estrecha para ingresar al camino angosto. La puerta es estrecha, dice. ¿Y quién es la puerta? La puerta es Cristo. Yo soy la puerta, dice, yo soy el camino. Cristo nos está llamando. Pero por esa puerta estrecha, dicen, no va a poder pasar el egoísmo, el amor al mundo. Por eso hay que renunciar al amor al mundo, al egoísmo, al orgullo, la ambición de las cosas de esta vida. Son como barreras que impiden, dice, que Cristo entre al corazón. Por eso todavía aquí no está pidiendo abandono. Hay que tomar bien en cuenta esto, no hay que confundirse. Jesús no está diciendo abandonen el orgullo, abandonen el mundo, abandonen la ambición para que yo les acepte y puedan empezar la vida cristiana. No está diciendo así. Está diciendo renuncia, disposición a dejar el egoísmo, el amor al mundo, el orgullo, ambición profana. Ahora sí, Cristo entrará a nuestro corazón. Ahora sí, pasaremos por la puerta estrecha. Porque Jesús dijo, si ustedes renuncian y están dispuestos a dejar, yo voy a comenzar esa obra de hacerles dejar, de desprenderlos, de liberarles, de poder cambiar nuestra vida. Así que yo les acepto. Es fácil entrar a la puerta, dice así, renunciando. Por eso Jesús dijo, es más fácil que pase, dice, el camello por la aguja, dice, en Jerusalén existían agujeros, puertas para los animales, en este caso, para estos animales de carga con los cuales venían los judíos a la fiesta de Jerusalén. Eran agujeros, y al camello tenían que descargarle todo para que entre por esa puerta.
y era fácil que el camello pase. Así será fácil, dice, empezar la vida cristiana correctamente si ustedes renuncian y están dispuestos, dice, a recibir una vida santa. Pero si ustedes no quieren renunciar, no están dispuestos que yo les desprenda, entonces la puerta, dice, es estrecha, no van a poder pasar. Sigue diciendo, la renuncia a su propia voluntad y a cuanto escogieron como objeto de su afecto o ambición, exige un sacrificio ante el cual vacilan, se estremecen y retroceden. Necesita renunciar a nuestra propia voluntad. El ser humano se maneja por medio de su voluntad, pero el pecado ha malogrado nuestra voluntad. El pecado ha acallado nuestra voluntad, ha endurecido nuestra voluntad. Y nosotros con nuestra voluntad decidimos mal, escogemos mal. El mundo nos ofrece y escogemos, porque el mundo aparentemente nos ofrece buenas cosas, pero por detrás de esas buenas cosas está el veneno, el egoísmo, el mal. Ahí está la serpiente antigua que nos morderá, dice. Entonces nuestra voluntad, ¿qué hay que hacer? Hay que renunciar. Decir, Señor, mi voluntad siempre escoge mal. Y por eso vivo mal. Renuncio a mi voluntad. Quiero que me des tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a sacrificar mi ambición, mi amor al mundo. Pero muchos, dice, se estremecen y retroceden, no quieren. Por eso, la Biblia en San Lucas 13:24 dice, muchos procurarán entrar y no podrán. Hoy en día todo el cristianismo, todas las religiones están procurando. Pero como no han entendido este evangelio de la renuncia, de la disposición, del verdadero arrepentimiento y de los 12 pasos, muchos entonces retroceden y no pueden. No se dan cuenta que es fácil. Ellos piensan que entonces, dice, yo voy a tener que dejar mi trabajo, ¿qué hago? Dice, ¿de qué voy a vivir? Otro dice, mi empresa, ¿cómo lo voy a terminar? Porque tengo tantos trabajadores, 100, 200, 500 trabajadores. Tengo muchas, ¿qué voy a hacer? Dice. El estudiante dice, ya estoy por graduarme, voy a ser médico, ingeniero, ¿qué voy a hacer? Dice. No se trata de que Dios está pidiendo que al hombre se deshaga, no. Sino Dios primero quiere darnos una nueva vida, un hombre espiritual con la mente de Cristo, con la sabiduría de Dios, con su gracia, con el poder de su Espíritu Santo, y será fácil eso. Para Dios todo es fácil. Lo que es imposible, dice, para los hombres, para Dios es fácil. Por eso muchos procuran entrar y no pueden, retroceden, porque no han entendido, piensan que es difícil. La salvación realmente es fácil si uno entiende el Evangelio, por eso se llama Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buena noticia para ti, para mí. Y la buena noticia no puede traer cosas difíciles, sino cosas fáciles. Terminemos de leer. Desean el bien, hacen algún esfuerzo para obtenerlo, pero no lo escogen. No tienen un propósito firme de procurarlo a toda costa. Muchos se esfuerzan con su fuerza y quieren obtener una vida cristiana buena, pero no van a poder, dice. Hay que renunciar a nuestro esfuerzo, porque el que se esfuerza, el que hace todo lo posible para cambiar su vida, para dejar el mundo, a eso se llama el antiguo pacto. El pueblo de Israel también dijo, Señor, nosotros vamos a hacer todo lo posible para obedecer tu ley es buena. Antiguo pacto. La salvación no es por esfuerzo, no es por obras, no es por
ni por sinceridad. Uno puede ser sincero, pero si no ha entendido el Evangelio, en vano vive esa vida de sinceridad. Necesitamos estudiar. Por eso, cada día estamos estudiando como mínimo 1 hora. Pero ustedes ahora tienen que comprobar esto en la Biblia. Tienen que pedir a Dios sabiduría, porque este Evangelio no es por medio de enseñanza humana. Dios a los hombres, a los mensajeros, pastores, misioneros, teólogos, sacerdotes, evangelistas, maestros, líderes, solo les ha dado autoridad para poder transmitir su palabra. Decir la palabra de Dios te muestra que eres pecador. Y la palabra de Dios ahora te promete que te puede salvar. Así que tienes que ir a Cristo. Esa es la única función del predicador y de la palabra. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, si yo también deseo entonces la salvación, deseo cambiar esta vida que he vivido hasta aquí, deseo renunciar a la vida de este mundo que nada bueno trae, entonces Jesús me aceptará. ¿Y Jesús qué hará? Nos liberará. Si hemos renunciado, Él nos desvestirá esa ropa de harapos, ese carácter humano, y nos dará una ropa nueva, que es la justicia de Cristo, tejido en el telar del cielo, donde no hay una parte humana, que es la vida perfecta de Cristo. Todo será de gracia. Esa es la salvación. Ahora sí, como hijo de Dios, como salvado, ahora vivirá obediente como hijo de Dios. Ahora tendrá derecho a las promesas de Dios, tendrá derecho a todo. Entonces la vida cristiana es fácil. Si vamos por el camino correcto, si hemos entendido que el Evangelio es una buena noticia, pero muchos al Evangelio lo han convertido en una carga. Así que nuestra única esperanza, dícese que si queremos vencer, radica en unir nuestra voluntad a la de Dios y trabajar juntamente con Cristo, hora tras hora, día tras día. Es trabajar con Cristo, es predicar con Cristo. Cristo dice, controlará al hombre viejo para no manifestar nuestras costumbres, hábitos, inclinaciones malas que hemos adquirido. Cristo será el guardián, pondrá freno al hombre viejo y el Espíritu Santo nos guiará en la vida nueva, en el hombre espiritual, en naturaleza divina. Hora tras hora, día tras día, Cristo garantiza esa salvación. No nos deja solos, porque solos no vamos a poder. Sin mí, dice, nada podéis hacer. Sigue diciendo, no podemos retener nuestro espíritu egoísta y entrar en el reino de los cielos. Así que definitivamente tenemos que renunciar a nuestro espíritu egoísta. Todos los seres humanos somos egoístas y solo Dios puede retirar ese egoísmo a un lado, puede desecharlo, puede ponerlo freno. Pero si es que nosotros le confiamos, si nosotros le pedimos y si nosotros estamos dispuestos a ya no actuar, ni pensar, ni hablar, ni actuar en el egoísmo. Si alcanzamos, dice, la santidad, será por el renunciamiento del yo y por la aceptación del sentir de Cristo. Alcanzar la santidad es por renunciar el yo y aceptar, dice, el sentir, el pensar, la mente de Cristo. El orgullo y el egoísmo deben crucificarse. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto no es una crucifixión real, o sea, de la vida física, no.
La mente egoísta, el corazón egoísta, el orgullo, la vanidad, todo lo malo que hay dentro de nosotros debe estar como crucificado, como en la cruz. Cuando los romanos crucificaban a los malhechores para que no puedan delinquir, para que no sigan haciendo el mal, lo ponían en la cruz y no podía bajar de la cruz y seguir esa vida de malhechor. Así también Pablo representó. Si nosotros aceptamos que todo lo nuestro esté como en la cruz para ya no actuar, ya no pensar, ya no hablar, ya no actuar humanamente, egoístamente, entonces ahora sí, a eso se llama ser crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. ¿Estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad sea puesta en conformidad perfecta con la voluntad de Dios? Mientras no lo estemos, su gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. Cristo no puede empezar a limpiar nuestro corazón, nuestra mente. Cristo no puede comenzar a crear por gracia una nueva vida. Cristo no puede impartirnos su justicia, su carácter, si es que no hacemos la renuncia concienzuda y conscientemente. Entonces ahora vamos a ver, a eso se llama una verdadera conversión. Hemos leído en Discurso Maestro de Jesucristo, página 121. Ahora vamos a leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 250. La conversión es una obra que la mayoría no aprecia. Nadie quiere apreciar la verdadera conversión. Solamente aprecian una conversión a medias, una conversión superficial. Muchos, dice, han sido bautizados sin que el egoísmo, el yo, esté crucificado en la cruz. No es cosa de poca monta transformar una mente terrenal que ama el pecado y inducirla a comprender el indescriptible amor de Cristo. Los encantos de su gracia, la excelencia de Dios, de tal manera que el alma se impregne del amor divino y sea cautivada por los misterios celestiales. La gracia de Dios, dice, nos debe encantar. Porque si aceptamos la gracia es un don, es un regalo. Dios ha provisto su gracia por medio del Espíritu Santo, de los ángeles, para que ellos puedan actuar en nosotros conforme nuestra fe, conforme nosotros podamos decidir, no a la fuerza. Dios no quiere manejarnos a la fuerza, como un robot o un títer. Solo Satanás hace esa obra cuando uno no está en las manos de Dios. Pero Dios espera y nos da su gracia. El hombre tiene que decidir. El Espíritu Santo en la conciencia nos muestra el camino, nos dice, escoge, este es el camino verdadero. Y si no quieres, yo no te obligo, dice el Espíritu Santo. Entonces el ser humano tiene que utilizar el libre albedrío y escoger, aceptar la dirección del Espíritu Santo. Ahora sí, dice, con el amor de Dios, dice, podremos ser poderosos. Cuando una persona comprende estas cosas, su vida anterior le parece desagradable y odiosa. Si usted, hermano, hermana, amigo, usted que participa de este estudio, si comprende este evangelio de salvación, que es completa y es fácil en Cristo, entonces nuestra vida anterior ya no nos agradará, porque hemos recibido vida nueva. Pero cuando uno no tiene vida nueva, la vida anterior nos gusta. Por eso los profesos cristianos religiosos cada día vuelven al mundo a estudiar, a trabajar, a buscarse la vida, afanándose en los afanes de este siglo, porque todavía no tienen nueva vida.
No es a la fuerza hacer dejar al hombre viejo las cosas del mundo ni el pecado, sino es por medio de la nueva vida. Por eso el cristiano verdadero vivirá agradecido a Dios, porque la solución es de gracia. Todo es un regalo, pero ese regalo es condicional. Dejar lo que no es bueno. Y como hemos dicho, el pecado en el corazón no es bueno. Nuestra mente no es bueno. Las cosas del mundo no son buenas. Lo único bueno puede ser la vida en el campo, cultivar la tierra, el ABC de la educación, cultivar la tierra naturalmente, orgánicamente. Esa es la única actividad que Dios ha dispuesto para Adán y Eva y está en pie todavía para este tiempo también. Las demás actividades están contaminadas de egoísmo. Así que el que entendió este evangelio dice, aborrecerá el pecado y quebrantando su corazón delante de Dios, abrazará a Cristo, su vida y gozo del alma. Renuncia a sus placeres anteriores. Todo lo que nos da placer en este mundo momentáneo. Cuando uno compra buena comida, es un placer ese momento, pero después viene el dolor, como dice el sabio Salomón en Proverbios capítulo 23, 1 al 10. Los manjares delicados, las comidas deliciosas, porque dice Apocalipsis, que aquí en este mundo, en Babilonia, dice, los mercaderes de la tierra, dice, se han enriquecido, dice, ofreciendo y vendiendo, dice, los alimentos y las cosas deleitosas, dice, a todo ser humano, y se han enriquecido. Es un placer comer, disfrutar de esas comidas. Pero Proverbios 23 dice, adentro morderá como serpiente. Aparecerá el cáncer, úlceras en el estómago, tumores, gripes, fiebres, toda clase de enfermedades, dice, incurables. Pero necesitamos renunciar nada más. En vano hoy en día se predica la reforma pro salud, el vegetarianismo, alimentación sana, alimentación vegana, con 1000 nombres la alimentación saludable. Pero todos aquellos que han aprendido a dejar los alimentos de origen animal, carnes de toda clase porque los animales están enfermos, alimentos refinados de fábrica, con venenos, aditivos químicos, conservantes, también muchos han dejado el azúcar, el arroz, fideos, aceites, frituras, gaseosas, pero no pueden dejar todo. Siempre Satanás coloca esas cosas en muchas cosas. Ahora Satanás ha envenenado la tierra, ha envenenado verduras, frutas, ha envenenado cereales. Entonces no hay forma de liberarse. Por eso los vegetarianos, veganos o naturistas también se enferman y adquieren el cáncer. Porque la práctica de la salud, cumplir las leyes naturales, aprender a preparar los alimentos, seleccionar los alimentos, depende de un poder superior, del Espíritu Santo. Necesitamos solamente renunciar, decir, Señor, estoy dispuesto a dejar esas carnes enfermas de animales. Señor, estoy dispuesto a dejar la alimentación tóxica, narcótica, envenenada del mundo. Señor, estoy dispuesto a dejar las bebidas también que me van a enfermar. Disposición. Y si de corazón estamos dispuestos, entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios nos va a dar nueva vida, con nuevos gustos, con nuevos deseos que vamos a educar al nuevo hombre, y ya no nos gustará esas cosas. Y es más, el Espíritu Santo nos llevará a lugares donde ya no existan esas cosas. Así Dios nos quiere liberar. El Espíritu de Dios nos quiere enseñar a practicar el verdadero vegetarianismo de Dios, la verdadera reforma pro salud, la alimentación original. Así como Dios en el desierto, cuando
Dios le dijo a Moisés, construyan un santuario. Y el pueblo de Israel no entendió. Ese santuario somos nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, capítulo 6, dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo? Y el pueblo de Israel no comprendió que ellos eran el santuario. Y ellos se preocuparon más por ese santuario terrenal. Y dijeron al Señor, ¿quién va a construir ese santuario de oro puro, de pieles de tejones, de materiales preciados, de oro, plata, madera de acacia? ¿Quién va a construir, Señor? Dijeron, nosotros hemos sido esclavos en Egipto, solo sabemos hacer ladrillo, sabemos manejar el barro, nada más. ¿Cómo vamos a construir, Señor? Reconocieron su incapacidad, su insuficiencia, su imposibilidad. ¿Y Dios qué les dijo? Ahora sí, Dios actuó, dijo, yo voy a dar, dijo, sabiduría a 2 familias, y todos sus hijos, sus descendientes, nacerán con ese don, con ese talento, con esa sabiduría de manejar oro, plata, materiales preciados, de ser arquitecto, constructor, de arte fina. ¿Quién le dio a los que construyeron el santuario? Dios. Los que construyeron el santuario, hermanos, hermanas, no han ido a la universidad, no han aprendido ni en Egipto, pero Dios les instruyó, les dio sabiduría. Y nosotros somos el templo, el santuario viviente. Ya hace buen tiempo atrás hemos estudiado el santuario viviente. Hemos estudiado en más de 40 estudios el santuario viviente, que es parte de la justificación por la fe. Entonces, ¿quién nos va a enseñar a preparar nuestros alimentos? ¿Quién nos va a enseñar a escoger los alimentos? ¿Quién nos va a enseñar a cultivar nuestros alimentos? Para que seamos liberados de los placeres de este mundo. Como dice aquí, renuncia a sus placeres anteriores. El Espíritu Santo en nueva vida. Pero sin tener una nueva vida, sin tener el carácter de Cristo, si nosotros practicamos, siempre vamos a practicar mal y vamos a terminar enfermos. Necesitamos reconocer como los israelitas, decir, Señor, ¿cómo voy a preparar mis alimentos? No sé. ¿Cómo voy a saber qué alimento es bueno y malo? No sé, Señor. ¿Cómo voy a cultivar la tierra? No sé, Señor. Entrego mi vida no vale. Ahora sí, Dios actuará. Dios siempre ha actuado, Dios ha cumplido. Necesitamos fe. Dice, una mente nueva el cristiano, nuevos afectos, nuevo interés, nueva voluntad. Sus tristezas, deseos y amor son todos nuevos. Esa es la nueva vida que Dios nos quiere dar, mente nueva. Porque nuestra mente carnal, egoísta, no vale. Nuevos afectos, ya no vamos a amar el mundo, vamos a amar las cosas de arriba, de Dios, la palabra de Dios, predicar el Evangelio, atender a los enfermos. Nuevo interés. Ya no nos va a interesar las cosas de esta vida, nos va a interesar las cosas que van a perdurar por toda la eternidad. Tener un carácter perfecto, desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Y también nueva voluntad. Nuestra voluntad está malograda, no vale. Cristo quiere renovar y darnos nueva voluntad. Así que con todo nuevo, ¿cómo no vamos a poder vivir una vida cristiana plena? ¿Cómo no vamos a poder aprender en la escuela de Cristo para que Cristo nos prepare y nos haga mensajeros para el mundo, para dar el fuerte pregón, aún en tiempos difíciles, en tiempos prohibitivos, en tiempos de persecución, en tiempos donde se aplique la marca de la bestia a todo el mundo? Y también dice, las tristezas se acabarán y nuestro amor será nuevo. Pero ¿qué pasa? Se aparta ahora de la concupiscencia de la carne,
de la concupiscencia de los ojos y de la soberbia de la vida. Todo este mundo, el apóstol Juan, en primera de Juan, lo recibe en 3 males, todos los pecados de este mundo. Concupiscencia de la carne, todo lo que nuestro cuerpo carnal desea es pecado. Concupiscencia de los ojos, todo lo que nuestros ojos ven y les gusta es pecado. La soberbia de la vida. El ser humano quiere ser grande, poderoso, orgulloso, sabio, profesional y mirar a los demás como nada, humillar a los demás. Pero eso, dice, desaparecerá en la nueva vida. Que hasta entonces prefirió a Cristo y este es el encanto de su vida, la corona de su regocijo. Considera ahora en toda su riqueza la gloria, el cielo que no le atraía antes y lo contempla como su patria futura, donde verá, amará, alabará a aquel que redimió con su sangre preciosa. Un cambio total de vida. Un giro de 180 grados. Antes el ser humano se afanaba por el mundo, ahora se afanará por la salvación. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses dice, ocupaos en vuestra salvación ahora, ya no se ocupen en las cosas de este mundo. Si ya somos salvos por fe y gracia, porque hemos pasado por los 12 pasos, hemos llenado los 12 requisitos, ya somos salvos por fe y gracia. Ahora no hay que perder la salvación. Dios nos quiere dar una segunda oportunidad. Adán tuvo la primera oportunidad y fracasó. Y a nosotros nos quiere dar la segunda oportunidad. Nos quiere dar una nueva vida, crearnos de nuevo como Adán y Eva. Y si nos mantenemos firmes en Cristo, dependiendo de Él y ocupándonos en el reino de Dios, buscad el reino de Dios, dice primeramente, ocupaos en vuestra salvación. Ahora vamos a aprender un poquito más. En el mismo libro, Joyas de los Testimonios, tomo 1, 250. Las obras de la santidad que parecían cansadoras son ahora su delicia. Toda la vida cristiana es una delicia, es un placer, es un gozo vivir la vida cristiana. Aún el mayor sacrificio, dice, es un gozo, es un placer, porque el Espíritu Santo actúa, tenemos la gracia de Dios, tenemos todas las bendiciones ahora sí. Entonces las obras de santidad antes eran cansadoras, difíciles, ahora es fácil. Escoge como tema de estudio y consejera a la palabra de Dios que antes le parecía árida y sin interés. Antes del nuevo nacimiento, estudiar la palabra de Dios era árido, difícil, no había interés. Solo por cumplir uno estudiaba, por saber el plan de salvación nada más. Pero ahora para el nuevo hombre, así como cuando un niño nace, un bebito nace, llora por leche, los niños lloran por pan. Así el cristiano, dice, pedirá a Dios alimento espiritual, su palabra será miel, su palabra será una mina, cambio de vida. Preguntémonos, hermanos y hermanas, ¿cómo está nuestra vida? ¿Nos gusta estudiar la palabra de Dios? ¿Nos gusta humillarnos, pedir sabiduría de Dios? ¿Nos gusta comprender el significado, aprender lecciones para nosotros? ¿O es que leemos la Biblia como una historia? ¿O solo leemos la letra muerta? ¿O solo hacemos el año bíblico un poquito, calmamos nuestra conciencia diciendo, Señor, yo estoy leyendo tu palabra? No, tiene que ser una delicia. Y si no es, necesitamos conocer estos 12 pasos, los requisitos para nacer a vida nueva, para tener la salvación. Sigue diciendo, es como una carta que le escribiera Dios con la inscripción eterna.
somete a esta regla sus pensamientos, palabras y acciones y por ella los prueba. Por la palabra de Dios hay que probar nuestra vida, cómo estamos, examinados, dice el apóstol Pablo. La Biblia es para examinarnos. La Biblia no es para obedecer. No nos cansaremos de repetir, porque ya hemos estudiado, ya hemos leído en la Biblia, en los libros del Espíritu de Profecía. El hombre no puede obedecer. Sino, Dios pone la obediencia, Dios pone el amor en el corazón y la obediencia brota de adentro como un manantial. Entonces no es esforzarse por obedecer, no es decir voy a cumplir o no voy a hacer, no es así. Necesitamos una obra interior del Espíritu Santo para que se traduzca en el exterior. Pero el farisaísmo, una religión legal, es hacer las buenas obras para mejorar la vida interna del hombre, pero eso es imposible. El método de Dios es de adentro para afuera, y el método del mundo y de Satanás y del ser humano es de afuera hacia adentro, y siempre ha fracasado. Ese es el pacto antiguo. El pacto antiguo no ha terminado. Necesitamos estudiar. Hemos estudiado 42 estudios del pacto antiguo y nuevo. Hay que repetir. Ustedes pueden ir encontrando en YouTube o en Face también. Ingresen a la página Red La Verdad Presente. Ahí, por la gracia de Dios, estamos colocando ya los estudios del antiguo y nuevo pacto en base a la ley de Dios en el plan de salvación. El estudiante dice, tiembla ante las órdenes y amenazas que contiene, mientras que se aferra firmemente a sus promesas y fortalece su alma apropiándose de ellas. Elige ahora la sociedad de los más piadosos, ya no se deleita en la compañía de los impíos cuya compañía amaba antes. Llora por pecados que ve en ellos y de los cuales se reía antes. Renuncia al amor propio y a la vanidad. Cristo está diciendo renuncia, dice, al amor propio, a la vanidad. ¿Qué es amor propio? Amor propio es todo para uno mismo, nada para los demás. ¿Qué es la vanidad? Vanidad es buscar todas las cosas de este mundo. Podemos estudiar el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés. Especialmente en Eclesiastés, Salomón dice, yo he buscado todas las cosas de este mundo, dice, comenzando, dice, por las comodidades, plantas, animales, oro, plata, vestidos, siervos, músicos, todo lo que el ser humano pueda desear, dice, he reunido, dice, pero es aflicción de espíritu y vanidad, de nada sirve. Necesitamos renunciar a las vanidades. Y Dios sabe cómo liberarnos, hay que confiar en Él y todos los días renovar nuestra renuncia, nuestra disposición. No es única vez. Se empieza, pero todos los días hay que renovar. Ese es el secreto. Vive para Dios y es rica en buenas obras. Ahí está. El cristiano que renunció, ahora vive para Dios y es rica en buenas obras. Pero no buenas obras que el hombre pueda hacer, sino las obras de Dios en el hombre. Dios pone las obras en el hombre y el hombre solamente es un instrumento, un medio, nada más. Pero aparentemente para los seres humanos pareciera que ese cristiano está haciendo buenas obras, pero no es él. Si las obras son buenas y perfectas, es de Dios. Pero si las obras son imperfectas, son incompletas, entonces es humano. Y si el hombre no persevera en sus obras, es humano. Porque lo de Dios dice persevera hasta el fin. Esta es la santificación que Dios requiere, no aceptará nada menos que esto. Así que Dios no acepta, dice, nada menos que eso. Ahora vamos a leer en este libro La fe por la cual vivo,
141. A que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y el renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia, en santidad y verdad. Ahí está el meollo, el resumen, la esencia de todo lo que estamos estudiando. Ustedes pueden revisar cuantas veces puedan en el libro de Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Renunciar a la pasada manera de vivir del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos del error. Y la vida cristiana es vestir el nuevo hombre con el vestido de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, conforme a la imagen de Dios. Ahora, después de haber estudiado esto, vamos a preguntar a los antiguos hombres. Jacob nos da el ejemplo. Jacob renunció a su propia fuerza. En la crisis suprema de su vida, aquella noche, la última noche que le quedó, porque al día siguiente iba a encontrarse con su hermano Esaú. Y Esaú venía a vengarse con Jacob, venía con 400 hombres. Porque Esaú, cuando él estaba en la casa de su padre, cuando estaban los dos hermanos juntos, cuando Jacob había engañado a Esaú le amenazó de muerte y dijo: voy a esperar que papá y mamá mueran y me voy a vengarme de mi hermano Jacob. Y Jacob huyó de su casa. Dios lo estaba sacando de ese medio de idolatría, pero Jacob no había renunciado a su propia fuerza, a su habilidad, a su egoísmo, a su yo. Ahora, como venía su hermano, no le quedaba otra alternativa que rendirse a Dios, entregar su vida en las manos de Dios. Él ya entendía que Dios solamente podía librarlo y salvarlo, pero no sabía cómo Dios lo iba a librar. Y toda aquella noche luchó, dice, con el ángel. Él pensó que era un enemigo. Así hoy en día el cristianismo moderno, los religiosos, luchamos con Dios. Pensamos que Dios es un enemigo, que nos está pidiendo cosas injustas, que renunciemos. Nos parece una locura, como dice Pablo. A otros es un escándalo este evangelio. La familia se escandalizará cuando el esposo, la esposa, los hijos renuncien. Le dirán: está loco. ¿Cómo va a dejar o abandonar esto o aquello? Que Dios es el que le está dirigiendo. Ellos no saben, no ven la mano de Dios. Así Jacob, aquella noche se rindió en las manos de aquel mensajero de Dios. Era Cristo mismo. Cuando al amanecer vio de que no podía luchar más, se vio vencido. Así es el ser humano. Nosotros estamos luchando en la vida cristiana. Prometemos ser fiel, prometemos comportarnos bien, prometemos vivir bien en la familia, prometemos predicar este evangelio, prometemos salir al campo, pero no vamos a poder con nuestras fuerzas. Podemos luchar toda la noche, no vamos a poder. Así dice: no pudo ser desviado ni interrumpido en su ruego, y Cristo concedió el pedido que el alma débil y penitente, conforme a su promesa. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Dice Dios. ¿Haga conmigo paz? Sí, haga paz conmigo. Jacob alegó con espíritu determinado: no te dejaré si no me bendices. Este espíritu de persistencia fue inspirado por aquel con quien luchaba el patriarca. Fue él también quien le dio la victoria y cambió su nombre, Jacob,
por la de Israel, porque has luchado, dice, con Dios y con los hombres y has vencido. Por medio de la entrega del yo y la fe inquebrantable, Jacob ganó aquello que por la cual había luchado en vano con sus propias fuerzas. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Así que la fuerza humana, por más sincero que seamos, no vamos a poder enfrentar especialmente la crisis y la angustia que viene a este mundo que está entrando a las tinieblas de la medianoche. Si nosotros queremos brillar en esta medianoche del mundo, lleno de violencia, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de toda clase de males, de pandemias, de epidemias, de terremotos, de sequías, de inundaciones, en medio de los poderes de este mundo que quieren manejar a la humanidad, nosotros no vamos a poder con nuestras fuerzas. Necesitamos ya rendirnos como Jacob. ¿Y qué pasó con Jacob al día siguiente? Ahora sí Dios le bendijo, eres vencedor por tu fe. Y al día siguiente, Dios es poderoso y mandó un ángel a su hermano Esaú y recibió un sueño y Dios le dijo que no haga daño a Jacob. Y se encontraron y se abrazaron, Dios apaciguó. Dios puede solucionar cualquier problema. Esa es la buena noticia que el Evangelio nos da. Ese es el mensaje de la justicia por la fe. El justo vivirá por la fe. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad y oremos al Señor para que continuemos estudiando en el próximo estudio. Aprenderemos de otros ejemplos que están en la Biblia y aún estudiaremos cómo se demuestra esa renuncia en el bautismo de agua. Gracias por vuestra atención. Tengamos mucha confianza en nuestro Salvador y en su palabra. Amén.